Dios te bendiga, Dios te guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Buen provecho para los que están desayunando, nueva fuerza para los que comienzan el día de hoy. Este es el desayuno espiritual, el que muchas veces se transforma en almuerzo, pero sigue siendo el alimento que necesitamos cada mañana y cada día, escuchar esta palabra de Dios. La palabra que nos vivifica, la palabra que nos transforma, la palabra que nos edifica, la palabra que no retorna atrás vacía, sino que ha de hacer en nosotros por la cual ha sido enviada. La palabra que corre en nosotros como ríos de agua viva, limpiando, purificando nuestro ser, nuestra alma, preparando la iglesia, santificando la iglesia, separando la iglesia para el día que venga el amado a buscar su novia. Nosotros, la iglesia de Jesucristo. Les pido encarecidamente que compartan este video para que sea de bendición a otras personas y lo puedan escuchar y puedan entender el evangelio de Jesucristo. Puedan entender este camino de valiente que arrebatan el reino de los cielos. Y quiero también exhortarlo a que estén pendientes a nuestro próximo video, que vamos a estar hablando acerca de la vanidad en los hombres. Sí, la vanidad en los hombres, porque muchas veces se habla de la mujer vanidosa, pero no se toca mucho el tema, o está escaso el tema de la vanidad en los hombres. ¿Y qué trae la vanidad a la vida del cristiano? Y si el cristiano debe de ser vanidoso. Así que no se pierdan ese tema. Muy pendiente al canal, porque vamos a estar subiendo ese tema. Hoy nos vamos al libro de Proverbios, capítulo 27, verso 2. Capítulo 27, verso 2. Y dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Repito, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Padre Santo, Dios de gloria, Dios de poder, te damos gracias por otro día más de vida, por tu amor y misericordia, tu palabra viva y eficaz, más cortante con una espada de dos filos, que no retorna atrás vacía, para ser hablada esta mañana. Te pedimos que la misma haya cabida en nuestra vida y en nuestro corazón, para que la podamos poner por obra y no convertirnos en oidores olvidadizos. Te pido que nos santifiques a través de la misma, nos ayudes y nos prepares, y que tu Espíritu Santo sea llevando nuestro entendimiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, y lleve esta palabra a la profundidad por la cual tú solamente la sabes. Darnos ese discernimiento de tu palabra, el entendimiento de la misma, para hacer de edificación a aquellos que nos escuchan y a nosotros mismos también. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Y yo quisiera hablar hoy bajo el tema, o expresar estas palabras bajo el tema: ¿cómo está tu testimonio? O mejor dicho, guarda tu testimonio. Es importante el testimonio de todo aquel que es nacido de Dios y que ha vencido a este mundo. Lo primero, la Biblia dice que el que es nacido de Dios nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y que el que es nacido de Dios vence al mundo. Y que el que es nacido de Dios se ha negado a sí mismo, ha tomado su cruz para seguir a Cristo. El que es nacido de Dios repite esas palabras que dijo el apóstol Pablo: mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El que es nacido de Dios imita
se hacen un imitador de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. El apóstol Pablo no está diciendo que usted haga lo que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo es que lo que yo hago es lo que hace Cristo. Lo que yo hago es imitar a Cristo. Por eso está diciendo, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, ya no está hablando de Pablo, el que perseguía a la iglesia. Saulo, el que perseguía a la iglesia. Está hablando de Pablo, está hablando de la nueva criatura que está caminando conforme al corazón de Dios, dando testimonio de Jesucristo. Por eso hay que entender que nosotros en esta tierra como iglesia, que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, pero la Biblia dice que si la sal perdiere su sazón, si la sal perdiere su sazón, ¿con qué será sazonada esta tierra? Si la sal se hiciere insípida, perdiere su sabor, ¿con qué será sazonada esta tierra? Si usted va a cocinar algo, para darle sabor muchas veces usa la sal. O la mayoría de las veces usa la sal para darle sabor. El día que usted cocina algo y se le olvida la sal, cuando usted prueba el alimento, lo primero que le viene a la mente es la sal. Se me olvidó la sal. Se me olvidó sazonarlo. Y el alimento no le sabe igual, porque sabe desabrido, porque no tiene sazón, no tiene ningún tipo de sabor. Y hay muchas personas que por dichas enfermedades no pueden sazonar su comida, pero es porque son personas que están enfermas. Pero la mayor parte de las personas normalmente utilizan la sal para darle sabor a su comida, y si el alimento no tiene sal, ellos buscan la manera de poder aplicarle sal al alimento ya hecho, ya sea a través de una salsa, ya sea a través de algo que preparen para poder darle sal, porque no se la pueden comer porque no tiene sabor. Ellos le están buscando el sabor a la comida. Y hay personas fuera del evangelio que están buscándole el sabor al evangelio. ¿A qué sabe el evangelio? Y usted y yo somos encargados de que esas personas logren ver en nosotros o se despierte en ellos el deseo de buscar de Dios a causa del buen testimonio que nosotros les damos como cristianos y como siervos de Dios. Es importante el buen testimonio dentro de la casa de Dios, pero más importante es el testimonio fuera de la casa de Dios. Escuche bien. Es importante el testimonio dentro de la casa de Dios porque es un respeto a Dios. Porque ahí llegan almas perdidas, ahí llegan almas con tribulaciones, ahí llegan personas pasando por problemas, por situaciones, ahí llegan personas heridas. Entonces, los que están adentro de la embarcación tienen que saber tratar a los que llegan o a los que comienzan sus primeros pasos en el evangelio. No pretendernos haberlo alcanzado todo. El apóstol Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Yo no me hago mejor que los demás. Yo no me creo mejor que los demás. El apóstol Pablo murió. El perseguidor de la iglesia murió. El que estaba con el ego murió. El apóstol Pablo está expresando la nueva criatura. Yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que quedó atrás y mirando hacia adelante. Yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero no soy de tropiezo a los demás. Por eso la Biblia dice, ¡ay del mundo y sus tropiezos! Porque es necesario que venga el tropiezo, pero ¡ay de aquel hombre por el cual viene el tropiezo! Mejor le sería que se pusiera una piedra de molino en el cuello y se lanzase a lo profundo del mar. Porque eso es lo que lo espera el que hace tropezar. Eso es lo que lo espera el que causa tropiezo aún dentro del pueblo de Dios.
al que no trata bien a las almas recién convertidas, al que no trata bien a la visita, a la que le da un sabor, al que le muestra con su testimonio un evangelio sin sabor, sin sazón, desabrido. Por eso hay cosas que no convienen dentro de la iglesia que se practiquen, y mucho menos fuera de la iglesia. Por eso el testimonio de usted como cristiano debe ser un testimonio firme. Usted no puede ser egoísta. Usted no puede creerse que usted es el que tiene el mayor privilegio dentro de la iglesia, que usted es la primicia dentro de la iglesia. No, la primicia es el testimonio de nosotros como iglesia. Por eso a Jesús le importaba saber si los discípulos, las personas con quien él andaba, lo conocían. Por eso en un momento dado Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dice la gente que yo soy? Pero no lo estaba diciendo para que los discípulos hablaran de la gente, sino para ver qué tanto sus discípulos conocían a Jesús. Y unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta más. Pero entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso le dijo: bienaventurado Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré la iglesia. Bienaventurado Simón Pedro, porque cuando usted conoce a Dios y guarda el testimonio del evangelio y le da un sabor al evangelio para que la gente anhele llegar a la casa de Dios, desee llegar a la casa de Dios, no le cause tribulaciones a su hermano si usted no da un buen testimonio. Si usted está lleno de ego, de soberbia, si usted se cree que lo ha alcanzado todo, si usted cree que usted es el niño lindo en la casa de Dios. Hay muchas cosas que hacen tropezar a la gente que comienzan, a la gente que llegan por primera vez a la casa de Dios con problemas. El que viene a la casa de Dios con problemas no quiere irse con el problema. Quiere irse con una solución, quiere escuchar una solución. Pero imagínese una persona que llega a la casa de Dios cargado con problemas, meterse dentro de la iglesia y conseguirse con un cristiano egoísta, con un cristiano que ni lo saluda, con un cristiano que hasta lo mira mal, con un cristiano que lo desprecia, con un cristiano altivo, con un bochinchero, con un chismoso. Imagínese, hermano, ¿qué sabor usted le está dando al evangelio? Usted está haciendo causa de tropiezo, por si usted no lo sabía. Su testimonio, su mal testimonio está haciendo causa de tropiezo. Porque dice que para alabar a Dios tenemos que hacernos con manos limpias y santas delante de la presencia de Dios. Sin ira y sin contienda, sin chisme, sin disensión. Por eso que la iglesia no se trata de un grupito. La congregación no se trata de un grupito aquí, un grupito allá. De todos. En la congregación de Dios y en la casa de Dios no hay nacionalidad. Todos somos participantes del reino de los cielos, hijos de Dios. Aquí no hay ni dominicano, ni puertorriqueño, ni ecuatoriano, ni salvadoreño, ni mexicano, ni venezolano, ni argentino, no. Aquí eso no existe en la casa de Dios. En la casa de Dios existen los hijos de luz, los santos en luz, los hijos de Dios, los que son lavados con la sangre del Cordero, la iglesia de Jesucristo, que no se identifican naciones, en muchas nacionalidades, en una, ciudadanos del reino de los cielos. Eso es la iglesia de Jesucristo, la novia de Jesucristo. Y la novia de Jesucristo no anda dividida y no anda haciendo cosas que haga tropezar. La novia de Jesucristo es la sal de la tierra. Y si la sal se hiciera insípida o perdiere su sabor, ¿qué será de esta tierra?
Porque la que le está dando el sabor a esta tierra es la iglesia de Jesucristo. El buen testimonio de la iglesia de Jesucristo que no se contamina. La que es fiel y verdadera. La iglesia que vive su palabra. La iglesia que vive guiada por el Espíritu. Por eso hay un corito que dice, guiados por el Espíritu no podré caer. Guiados por su Espíritu no podré caer. Y ese Paracleto, hablando del Espíritu Santo, que a mi lado está, guiándome por senderos de justicia y paz. Porque ahí es que nos lleva el Espíritu Santo. A vivir una vida justa, a vivir una vida testificando de las grandezas de Dios. Porque ya no vivimos nosotros, es Cristo en nosotros, no nosotros en Cristo. Cristo en nosotros. Y reflejamos la luz y la dulzura del Evangelio. Y por causa de nuestro testimonio le damos el sabor a la gente para que la gente pueda llegar a la casa de Dios y decir, vamos a la casa de Dios, porque es que yo veo que el vecino mío, por más tribulación que tiene, yo siempre lo veo sonriente, yo siempre lo veo igual. El cristiano no es ambivalente, no cambia, porque Dios no cambia. Hoy no viene de una manera, mañana viene de otra, porque Dios no tiene sombra de variación, Él sigue siendo el mismo. Entonces, si somos imitadores de Cristo, Cristo siguió siendo el mismo. Cristo no cambiaba de un día para otro, no hacía esto, no hacía aquello. No era ambivalente, hoy no te abrazaba y mañana tenía... Jesucristo no hablaba de sus discípulos. Jesucristo no tenía ego, no tenía vanidad. Entonces el testimonio del cristiano es que ellos vean reflejado en el cristiano a Jesucristo, a esa luz del mundo que vino a salvar al mundo. Vino a salvar a los suyos, mas los suyos no le quisieron. Y nosotros vamos a pasar por diversas pruebas, por diversas tribulaciones, por diversos momentos, porque a través de pruebas y tribulaciones heredaremos el reino de los cielos y vamos a pasar por momentos por causa de quien, de Cristo. Por eso somos bienaventurados, bienaventurados soy cuando por causa de Cristo los vituperen y los persiguen y todo tipo de mal mintiendo. Cuando por causa de Cristo vituperen y os persigan y hablen todo tipo de mal sobre ustedes mintiendo. Por causa de Cristo. Del testimonio de Jesucristo. Porque cuando testificamos de Jesucristo, cuando hacemos las cosas como es, cuando damos el buen testimonio, somos perseguidos. ¿Por quién? Por el mundo, porque el mundo nos aborrece. Porque somos la luz del mundo, la sal de la tierra. O sea que este mundo no tiene sabor. Este mundo no tiene luz. Este mundo anda en tiniebla. Y nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos ese candelero que no se puede meter debajo de la mesa, sino que se pone encima para que alumbre todos los de la casa. Somos cartas abiertas y todo el mundo nos está viendo como cristianos. Dentro y fuera de la iglesia. Porque hay personas que se olvidan de la fuera de la iglesia. Y cuidan tu testimonio dentro, pero fuera de la iglesia no. Mira, hermano, yo he visto personas, y esto lo digo, para entrar en conciencia y en materia en cuanto al tema del testimonio. Yo he visto hermanos y hermanas en supermercados y en tiendas afuera con una cara como el que le deben y no le pagan. Que no se le pegan ni las moscas. Con una cara, una altivez. Yo he visto también hermanitas de la iglesia que fuera de la iglesia son otra cosa. El mucho remeneo, el mucho lucirse y se expresan como las impías. Y se lucen como las impías. Como las que no tienen a Cristo. No se comportan seriamente. Eso es dañar el testimonio de Jesucristo. Porque no es tuyo el testimonio. Es del que tú dices llevar. Es del que tú dices servirle. Es del que tú dices alabar y glorificar.
Porque tú eres el que dice que eres cristiano, seguidor de Cristo. Pues seamos imitador de Él en todo, en toda nuestra manera de vivir. Santifiquémonos en su palabra. Imitémoslos a Él, no al mundo. No las obras de la carne. Lo que tiene que salir de usted como cristiano, del verdadero cristiano, es todo lo relacionado al Espíritu. Y ese testimonio le dará un buen sabor a la gente para venir. Como aquel que monta un kiosco y comienza a vender alimento, comida, y la sazona bien y la prepara bien. La gente le da, va y lo come. Y aunque haya un negocio a 2 cuadras de alguien que venda el mismo alimento, pero no tenga el mismo sabor, la gente no van a ir a alguien que hace lo mismo. Van a ir a donde está el buen sabor. ¿A dónde usted cree que piensa ir el impío con su problema? ¿A dónde tú crees que piensa ir el cristiano, el que no le sirva a Cristo con su pecado? Si los menús, las cartas abiertas que ellos están viendo no les testifican nada bueno, sino al contrario, ellos mismos se reflejan en el cristiano. Porque cuando hay un cristiano con la gracia, con el favor de Dios, con la unción del santo, con el buen testimonio, la gente va a desear llegar a Cristo, llegar a la iglesia, porque lo va a ver como esa motivación, porque alguien los motivó, alguien les dio sabor a su vida a través del buen testimonio. Así que cuídese usted, cuide su testimonio, cuídese de sus acciones, de sus actitudes, de su manera de hablar, de su manera de mirar, de su manera de caminar, de su comportamiento, y refleje el evangelio de Jesucristo, porque no se trata de su testimonio, sino del testimonio del caballero de la cruz en usted. Así que pase un buen día. Amén.